distancia se salva. Está siendo un verano bastante más complicado que otros en dos asuntos que afectan directamente al cargo que ocupa el invitado del día. Un repunte migratorio por la ruta clandestina más peligrosa de Europa, empujado por la convulsión y violencia en la zona del Sahel, y el cansancio de vecinos de la trama urbana de Arenales, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la inseguridad por tráfico callejero de drogas y escándalos diurnos y nocturnos. De esto y de algunas cosas más hablamos a partir de ya con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Bienvenido. Buenos días, bienvenido también, gracias. Bueno, ¿qué número de migrantes han llegado a Canarias, incluyendo los 139 de hoy en Tenerife, que han llegado al puerto de los Cristianos, de los que, por cierto, hay un menor en estado grave, ahora le pregunto en qué situación está, y otros 13 que han tenido que ser atendidos de diversas patologías? Me refiero al número de migrantes que hay este año. Yo sé que las cifras pueden parecer algo frío, pero es bueno para situarnos donde estamos hoy y cómo estábamos en 2022. Bueno, pues las cifras, descontando la de hoy, perdona, sí, porque el dato es el que... Nada, se le suma. Pero se le suma. 14.300 personas han llegado a Canarias, que es un 25% más que el año pasado. El año pasado tuvimos un año en el que bajó con respecto al 21 en un 31% aproximadamente la migración. Si recuerdan, tenía un perfil más de origen magrebí, más que subsahariano. Este año tenemos más de origen subsahariano, fruto de lo que comentabas hace un momento, ¿no? La compulsión que hay en la zona del Sahel, la presión sobre Senegal. Senegal también ha estado en una situación de inestabilidad. Parece que va mejorando. Eso podría determinar que pudiera bajar un poquito la presión sobre Canarias con origen Senegal y Gambia. Pero hay que estar atentos, obviamente, a esta evolución. Yo siempre reitero lo mismo. Canarias sigue siendo frontera. No nos podemos obviar que como frontera vamos a seguir siendo receptores, a menos la primera llegada de migración africana. Y bueno, hemos visto estos días las imágenes en Lampedusa, la llegada muy importante en Lampedusa. Lampedusa, sobre todo, huyendo de la situación de Libia, que es horrorosa. Bueno, pero Libia al final... Libia también es una zona de paso, ¿no? Porque estamos hablando de que en Sudán del Sur también hay guerra, migración del Chad, de la zona del Sahel en general, ¿no? Es un estado ya fallido, ahora mismo no hay un estado como tal, ¿no? Y con lo cual el descontrol es mayor, campan las mafias a su libre albedrío. Y bueno, fíjense que un gobierno que venía anunciando ¿no? Dureza con la inmigración, pues tiene más del doble que el año pasado de llegadas a Italia, ¿no? Especialmente por esa zona, la zona sur el Mediterráneo central, que se dice cuando se divide un poco la migración que llega a Canarias, a Europa, pues en este caso el Mediterráneo central, que es la zona ahora mismo más frágil de la llegada hacia Europa, ¿no? Sí, pero el hecho que la migración vaya a seguir ocurriendo es evidente, ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque somos fruto de eso, efectivamente, pero eso no significa que no tengamos que poner medidas, en primer lugar, para la ayuda a esas personas que llegan, y como usted bien dice, Canarias es la frontera, es una de las fronteras por donde llegan muchas de estas personas en estado de desesperación, pero claro, aquí no se pueden quedar, y eso es probablemente la gran clave de bóveda de toda esta situación. Pero la Unión Europea no lo entiende. Espere que termine mi argumentación. Parece estar le conviene muchísimo más que Canarias y España resuelvan el problema y que desde luego no se produzca un hilo de llegada pues a través de los Pirineos o por cualquier otra vía a otros países de toda Europa, ¿no? Sobre esta cuestión, ¿usted iba a apuntar algo? Sí, no, en el sentido de que cuando dices no se pueden quedar, es que no se quedan. No, una cosa que no se queden. Tenemos que partir que han llegado 75.000 aproximadamente desde el año... no se pueden quedar. 2000, no se quedan. Yo afirmo, no digo, no es un imperativo y tal, no, es que no se quedan. La llegada de migración africana a Canarias, han llegado unos 75.000 personas en estos, desde finales del 19, y no se han quedado en Canarias. Pero esto no deja de ser, delegado,
En fin, algo tremendamente... parece un disparate el hecho de que no se queden, pero en realidad no se pueden quedar, porque la normativa así lo establece. ¿No es mejor cambiar las cosas, cambiar los modelos para que la migración tenga cauces de llegada segura? Porque nosotros sí que tenemos que ver aquí en Canarias cómo llegan personas fallecidas. Le preguntaba antes, hay un menor en estado, Ujú. no sé si crítico, no sé si tiene la No, última no, hora, no, no solamente la misma información que tienes que tú ahora acaba de mismo. Sí. llegar. Entonces nosotros no podemos dar la espalda a eso. No deja de ser cínico por parte de la Unión Europea en general o de otros países, pues este asunto, ¿no? Que se lo dejan a España y particularmente a Canarias en, pues como si fuera un problema nuestro, ¿no? Cuando Mm. no es un problema No, nuestro. está claro y ese es el discurso también del gobierno de España en cuanto a la migración, al pacto de migración en Europa, pero lo que no podemos obviar es que Canarias es una zona de frontera y tenemos que tener medios para poder atender en esa primera llegada, en esa primera fecha. Cuando yo entré de delegado, cuando fui nombrado en febrero del 2020, no teníamos recursos. Hoy tenemos unos recursos que van mejorando en su calidad asistencial, en sus estándares humanitarios, ¿no? de acogida. Se están invirtiendo decenas y decenas de millones, se calcula en torno a 100 millones que se van a invertir en los próximos años en mejora de dichos centros, que tienen una capacidad también ampliable en otras circunstancias, pero de unos cerca de 4.000 personas, y los flujos se están resolviendo de manera que en Canarias no se quedan, ¿no? Y ese es el dato más importante para nuestra comunidad autónoma, ¿no? El mensaje. El mensaje. Queda pendiente lo de los menores, en el que, igual que hablamos de Europa, vamos a hablar también de nuestro país. Hay muchas comunidades autónomas que no son solidarias con Canarias y que no han acogido en este tiempo. Ha habido algunas que sí, en poca cantidad, pero bueno, al menos en número, ¿no? Pero al menos han dicho que sí a la acogida de migrantes menores de edad, no acompañados, que llegan a Canarias, ¿no? Confía que la presencia del Partido Popular en el gobierno de Canarias puede ejercer en fin, Debería, si... podría mediar para que otras comunidades, lo que pasa es que claro, hay, creo que son 6 las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular y Vox, que no admite en principio ese tipo de Bueno, negociados. pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? El esquema también en materia de menores es que haya solidaridad entre los territorios, en principio en España, y después también en la Unión Europea, obviamente, que aspiramos a eso, a ese gran pacto sobre la migración en Europa. Recordemos también que otros países próximos al este de Europa fueron países que acogieron a millones de personas también de los conflictos en Oriente Medio, especialmente de Siria, ¿no? Siria, Líbano, y fueron millones de personas. Y también otros países de la Unión Europea también miraron para otro lado, ¿no? O sea que aquí, dependiendo de cuál es tus circunstancias, y prácticamente solo los países nórdicos estarían más o menos exentos de esas llegadas masivas, pero todo lo que es la frontera este y toda la frontera mediterránea, ¿no? Y atlántica, está claro que podemos estar sometidos a una presión migratoria y bueno, en cualquier caso, lo que ha hecho el gobierno de España es atender. Además, la primera reunión que tuve como delegado del gobierno fue una cumbre de migración con el ministro Fernando Grande Marlaska, el presidente de la Comunidad Autónoma, obviamente, y sus consejeros, y la Secretaría de Estado de Migraciones, ¿no? Y lo que detectamos, que estaban ONGs también, es que lo que pedían en una red estable de centros de acogida. Esa ya lo empezamos a tener, la tenemos en pleno funcionamiento, y eso nos ha dado unas capacidades que nos ha permitido reaccionar en estos días, en un momento que no ha sido fácil, Sí, el repunte. pero que se ha atendido, ¿no? Bueno, usted admite que hay que hacer una actuación de choque en Canarias ante este repunte, como ha pedido el presidente Fernando Clavijo. Pero no sé a lo que se refiere con lo de choque, porque Bueno, después tendrá que definirlo. Porque... Bueno, una de las cosas que ha dicho es que debería haber una especie de mando único, una figura que coordine pues a los 7 ministerios que tienen de alguna forma implicación con todo este asunto, algo que se hizo en un momento dado, cuando la famosa crisis de los cayucos en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, pero cuando la vicepresidenta se puso a ese mando, al frente de ese mando único. Bueno, el mando único, lo que se habló, es el del centro de coordinación,
que se creó un mando en lo que es la primera acogida, o sea, el rescate, ¿no? Por así decirlo, en aguas, que haya una buena coordinación entre los distintos servicios y fuerzas de seguridad en esa materia. Ese sigue existiendo, que es el teniente general Juan Luis Pérez Martín. Y después, oye, con independencia que al final se adopte o no se adopte, es una idea. Hay tantas cosas que hay que mejorar. A lo mejor también hay que tener un mando único en materia de menores, ¿no? Para mejorar las cosas en Canarias. Pero en esta materia hoy están funcionando bastante bien. O sea, te lo digo como delegado del gobierno de lo que viví en el año 2020 y lo que vivo hoy, ¿no? Y es que funciona muchísimo mejor todo. Hay una actividad que no deja de ser a veces con cierta tensión, pero que tenemos capacidades para reaccionar. Y eso es súper importante frente a la realidad que vivimos en el año 2020. Hoy hay unos ministerios que están funcionando, que tienen centros, que van a seguir mejorándose, que las deficiencias están en el objetivo de esos ministerios. Ahora le pregunto por eso. Por ejemplo, en la Isla del Hierro, ahí se adquirió a Defensa unos terrenos, se va a hacer un centro que estará terminado el próximo año, en Echedo, que es de primera acogida muy corta, de estancia muy corta, ¿no? Se está hablando ya de un CATE también en la Isla del Hierro, ahí tenemos una debilidad en ese sentido, y se siguen mejorando los centros que ya se abrieron, ¿no? Hay proyectos que están en marcha y lamentablemente ya no podemos acudir a la figura de la emergencia, porque ya los interventores lo que nos piden es que se liciten, que se hagan con el procedimiento ordinario. Eso nos va a dar un poquito más de tiempo en tenerlos perfectos, pero hay unas inversiones muy importantes en esta materia, igual que hay también unos recursos del Estado, 50 millones que se dieron el año pasado para atender a menores y todos los gastos de migración, y otros 50 este año, ¿no? La capacidad de respuesta que tiene Canarias para atender a las personas, según lo que está diciendo usted, pues está siendo muy óptima. ¿Están las embarcaciones de salvamar en condiciones? Están bueno, ayer yo creo que informó Salvamento Marítimo, desmintió una serpiente de verano, de estas que se venía además en los mentideros diciendo que faltaban embarcaciones, y se ha demostrado que es al contrario, ¿no? Que Canarias está reforzada en medios. El Estado español es de los estados que salva vidas en el mar, que no rehúye esa competencia. Además tiene por tratados internacionales, tiene un ámbito de salvamento bastante amplio en la zona de Canarias. Estamos hablando para que se hagan una idea, que es el doble de la superficie de nuestro país, ¿no? O sea, 1 millón de kilómetros cuadrados, y tenemos embarcaciones, tenemos helicópteros, tenemos un avión, tenemos medios también de Guardia Civil que funcionan, del SAR también, y de salvamento hay, si no recuerdo mal, 10 embarcaciones, las que vemos más bien en los puertos, ¿no? Normales. 3 guardamar, de 4 que tiene nuestro país, 3 están ahora mismo ubicadas en Canarias. ¿Y las 3 funcionan? Y están funcionando, sí. A pesar de todo ello, no se pudo evitar algún problema de coordinación que costó la vida a unas cuantas personas en su momento este verano, me refiero entre Marruecos y España. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero no le costó la vida porque hubiera una descoordinación, pues no hubo descoordinación, porque hubo coordinación, se encargaba Marruecos, es una zona de solapamiento entre los dos países, y nos ha pasado también en salvamento que cuando te acercas a la embarcación, porque podíamos entender ese relato, el que has comentado, que le costó la vida. No le costó porque no hubiera llegado un elemento de salvamento. Había llegado la Armada marroquí, y justo cuando se va a producir el salvamento es el momento más peligroso de la actuación. O sea, no es porque no hubiera una embarcación. Lo ha dicho la Guardia Civil. Tenemos que dejar claro que no hubo muertes porque se tardó en llegar una embarcación. Fue cuando llega la embarcación marroquí, como nos ha pasado en salvamento marítimo, también, que te acercas a la embarcación, lo primero es que intentas tranquilizar a las personas que van en esa embarcación, porque nos ha pasado que han fallecido gente, personas que estaban a punto de ser salvadas, simplemente porque se ponen nerviosas, pues se levantan, se ponen de pie, hacen que se desestabilice la embarcación, caen al mar. Como llevan tiempo en esa embarcación, están prácticamente rígidos, agarrotados, no pueden ni siquiera, aunque no sepan nadar, no pueden ni chapotear en el agua, ¿no? Para intentar salvarse, y se nos ha muerto gente así, ¿no? Y eso le pasó a la Armada marroquí.
O sea, no es que porque no hubiera un medio de salvamento, porque no hubo ningún incidente anterior. Tenemos que tener claro, por eso se ha dicho el tema de, ¿no? de negligencia o de posible delito. Para mí, en los datos que tenemos, tanto de la Armada como de nuestro centro de control de salvamento, es que había una embarcación que fue allí, y fue en el momento de tener ya la embarcación de salvamento allí, en la que se produce, desgraciadamente, la pérdida de vidas humanas. Pero por ese momento que nos puede ocurrir en cualquier situación en Canarias, y llegando a los pocos minutos de que tengamos una alerta de ese tipo de embarcaciones. Pero es que tenemos que tener la colaboración, desgraciadamente a veces, y puedo entender sus circunstancias, su nerviosismo, etcétera, pero es que la cuestión es que cuando se hace pautado y siguiendo los consejos que dan desde las embarcaciones de salvamento, las cosas ocurrirán bien, ¿no? Y se salvarán vidas. Algo menos de 13 minutos quedan para las 10 de la mañana. Estamos con el delegado del Gobierno en Canarias, con Anselmo Pestana, hablando de inmigración. ¿Sigue sin funcionar el CIBE de Lanzarote, ese sistema de detección de pateras en la costa? El CIBE de Lanzarote funciona, lo que pasa es que saben que se estaba reforzando y yo creo que ya está terminándose. Hubo un retraso importante porque no se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Aría. Se decidió por el Gobierno, de acuerdo del Consejo de Ministros, imponer esa ubicación, y después ya, cuando ya se estaba ejecutando, el Ayuntamiento pues adquirió unos terrenos a un particular en las cercanías, prácticamente en el mismo mirador de Guinate, y se ha reubicado. Yo vi las obras ya terminadas de cimentación, donde se iban a ubicar las instalaciones, y se estaban terminando. O sea que ese refuerzo que va a una zona de sombra en Lanzarote, que no solo afecta al tema de migración, tenemos que decirlo también, sino a la entrada también de mercancía ilegal, especialmente estupefacientes. Y bueno, pues eso es un refuerzo importante, y espero que esté en funcionamiento en breve. Si no lo está ya, porque estaban en eso, ¿no? Ya se ha referido a que el Hierro, pues en fin, que había pedido que se redoble la ayuda para derivar personas, que bueno, que se están buscando lugares para esa acogida inmediata. Se tiene ya los terrenos, y se está quiero recordar que el proyecto se terminaba en el mes de noviembre, se entregaba a la administración. Las causas del repunte migratorio por mar hay que buscarlas solamente en la inseguridad del Sahel. Esto ha sido lo que ha venido a sumar toda la serie de circunstancias que hay en África, que tienen que ver pues con las hambrunas, con la escasez de alimentos, de materias primas, también provocadas por la propia guerra de Ucrania, o por las propias inseguridades que hay en determinados estados, donde pues es mejor salir huyendo que quedarse, por cuestiones políticas y también en fin, de mucho daño que se hace desde los gobiernos a las personas, a sus propios ciudadanos. ¿Lo del Sahel ha sido una cosa más, o estamos hablando de algo tremendamente grave? Estamos hablando de algo que va a marcar pues los próximos años en nuestra mirada hacia lo que viene de África. Bueno, es un cóctel de circunstancias, ¿no? Senegal ha tenido una situación de inestabilidad política, con enfrentamientos entre oposición y gobierno, con un presidente que quería repetir más allá, parece, del mandato que permitía la Constitución. Bueno, esos follones que hubo en Senegal, que parece que ahora se van tranquilizando, y eso yo creo que ha ayudado muchísimo a ese repunte, ¿no? Pero al final es un cóctel, porque estamos hablando de algo que humanamente no podemos escondernos, que es el tema del cambio climático. Estamos en una zona también especialmente afectada por ese cambio climático. Estamos hablando de que África, las perspectivas poblacionales son de un crecimiento tremendo, de pasar en el 2050, de tener hoy unos 1.300 millones de habitantes en toda África, a pasar a 2.500 millones en el 2050, son las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas, y por tanto tenemos un cóctel de muchísimas circunstancias, ¿no? De pobreza, en fin, de inestabilidad política, de terrorismo islamista, de superpoblación. En fin, ese cóctel podría provocar una crisis como la de los cayucos en 2006. Bueno, hemos tenido algo similar en estos años, porque al final en el cómputo global nos han llegado más migrantes. Es verdad que en algún año más, pero es similar. O sea, de hecho
segundo, tercer y cuarto año prácticamente de mayor llegada han sido en estos, ¿no? O sea Lo que pasa es que se ha convertido en una crisis permanente. no lo sé si permanente, porque también en la crisis de los cayucos después derivó una bajada importante. Llegaban unos 400, entre 400 y 800 al año, prácticamente no eran noticias. Pero se mantuvo una cierta un nivel de llegadas, ¿no? ¿Usted confía en Marruecos? En lo que esté haciendo Bueno, para controlar la Marruecos salida. vamos a ver ahora después del terremoto también, las circunstancias que vive ese país, en esa zona afectada, que vuelvo a expresar las condolencias del gobierno de España, de la delegación del gobierno a ese pueblo que está sufriendo, bueno, por las consecuencias de la desgracia de un terremoto que les ha alterado la vida a muchísima gente, bueno, y la pérdida de vidas de muchísima gente en pequeños pueblos del Atlas, ¿no? Marruecos a partir de ciertos acuerdos que se llegaron con ellos están funcionando y están ayudando al rescate, no están obviando incluso sus competencias de salvamento, se ha hecho un trabajo importante porque lo vimos el año pasado, ¿no? La reducción de la migración el año pasado fue fundamentalmente en la zona de Marruecos, ¿no? Marruecos, el Sáhara, bajo su control, y este año sigue más o menos funcionando en ese mismo esquema. Lo que tenemos ahora es un incremento notabilísimo de llegadas. Fíjense que antes era Lanzarote-Fuerteventura donde había más presión, ahora se ha derivado más a la Isla del Hierro y a Tenerife. Probablemente porque también salen Sale más abajo, y cuanto más abajo van a esa zona de Canarias, ¿no? Más hacia el occidente. Hacia el oeste, sí. Para terminar con el asunto de inmigración, ¿escuchó usted a la diputada de Vox vincular ayer en el Parlamento de Canarias emigración con violencia de género? No la he escuchado, he visto algunos titulares. Vio que la diputada Ana Orama, la vicepresidenta del Parlamento, le recriminó que esos datos no eran ciertos. Estaban hablando del 46%, si no recuerdo mal, de delitos relacionados con la violencia de género cometidos por personas extranjeras. Esto vamos, ya pasó intentando vincular la inmigración en general con la delincuencia. A finales del año 2020, recuerden una rueda de prensa que tuvimos en la delegación para desmentir con datos, con la Guardia Civil y con los jefes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a mi lado, porque es despreciable simplemente el que se vincule la inmigración a ese tipo de fenómenos, bien de agresiones sexuales, bien de violencia de género, bien en general de comisión de delitos, porque no es verdad. Y lo vemos aquí en Canarias, que somos receptores también de turismo europeo, civilizado, y vemos casos de violencia de género de personas, de esos turistas que vienen. O sea, que nada humano nos es ajeno, no lo es tampoco a la inmigración, pero no en cifras que puedan determinar que esto es un exceso frente a lo que ocurre. De hecho, viendo datos así también europeos, pues de agresiones sexuales, etcétera, y vemos como en el Mediterráneo tenemos datos mucho mejores que en el norte de Europa. O sea que esto, lo importante es si queremos luchar contra esto, y no con falsedades, sino con datos objetivos. Claro. Y con perspectiva humanitaria, ¿no? Pero ese es el juego de Vox, de la ultraderecha en Europa, que ha vinculado siempre la migración a temas de delitos, y bueno, se ha acreditado que no es así. La mayoría de los migrantes que vienen a Europa vienen a trabajar, vienen a buscarse la vida, llevar recursos a sus familias en sus países de origen. De eso se trata, está claro. Quiero preguntarle por otros asuntos. Le decía que quería preguntarle por la inseguridad en Arenales, en el centro de la capital Gran Canaria, a 2 pasos de su despacho, en la Plaza de la Feria. ¿Qué está pasando distinto a algunos años atrás? Yo creo que está ocurriendo lo mismo. Estamos intentando... Pero hay un hartazgo vecinal. Bueno, hay nuevos vecinos también, hay gente que nuevas construcciones en la zona, y bueno, hay un momento de transformación también de esa zona, de reposición de viviendas, de nuevos edificios, y eso, bueno, pues hay nuevos vecinos que también exigen unos estándares que yo los puedo entender, ¿no? De seguridad, y hay una coordinación con ayuntamiento y la jefatura de la Policía Nacional, y se está haciendo un trabajo de seguimiento, de patrullaje a pie. Ha habido datos importantes estos días de detenciones, en fin, es un trabajo que no es de ahora, que se lleva durante bastante tiempo, que se han detenido a traficantes de droga, de menudeo, en fin, es una zona que se está haciendo un trabajo de seguimiento, y se va a hacer
hasta que vuelva a estándares normales de seguridad, que es lo que pretendemos todos, como el resto de barrios de Las Palmas, ¿no? y de Canarias. Me consta la presencia policial mucho más asidua en esta zona que otros años o que otros momentos, pero es verdad que los vecinos siguen manteniendo que hay una sensación de más inseguridad, ¿no? Hay más trapiche de drogas, más gente con problemas de adicción que lo manifiestan en la calle, hay más escándalos, hay más peleas, continuamente se incendian contenedores, en fin, es una situación tremenda. Yo le pregunto, ¿habría que hacer alguna actuación integral más allá de la policial y de las ONG con las mujeres prostituidas, por ejemplo, implicando al ayuntamiento y la propia delegación del gobierno? El ayuntamiento está implicado. Lo que pasa es que ya no entra en las competencias nuestras de la delegación. Nosotros, pero sí coordinación entre la Policía Nacional y la local, por ejemplo. Se está haciendo, eso se está haciendo. Les puedo decir que además se está haciendo, hemos tenido contacto la alcaldía y esta delegación, hemos hablado, se están poniendo en marcha actuaciones en las que permiten esa presencia más permanente, ese patrullaje que da esa sensación de seguridad en cualquier hora del día, de la noche, por el día, al mediodía, por la tarde, en fin, en cualquier hora. Y eso, pues para los que se dedican al trapicheo, es una mala noticia. Eso acabará desapareciendo de esa zona, no me cabe la menor duda. Y eso bajará también la presión sobre la zona de Arenales. Bueno, la última pregunta que le hago, me quedan apenas 2 minutos, le pregunto por el volcán de La Palma, la situación de todo el tema de las ayudas y aplicación del gobierno de España 2 años después. ¿Cómo está en este momento? Sabe que una de las quejas mayores es que las ayudas no terminan de llegar. ¿Cómo está esa situación en este momento? Pero es que eso es falso, totalmente falso. Es un bulo. Yo he visto en televisión española, en televisión no española, en una televisión, a algunos vecinos, incluso miembros de plataformas, que directamente han mentido sobre su circunstancia personal, diciendo que no han recibido ayuda. Y lo siento, pero es que yo soy conocedor de las ayudas. Algunas son incluso públicas, las que ha relacionado. ¿Y usted no lo llama y se lo dice? Usted dice, bueno, yo soy palmero. No, pero no por palmero. Una cosa es que algunos afectados puedan estar descontentos por el volumen de las ayudas, y eso mira, eso tiene un debate si usted quiere, pero que una persona que ha recibido entre el consorcio de seguros, que no es el seguro, porque esto al final lo cubre una entidad del Estado, la ayuda de la delegación, 60.000 euros, que yo sabía que le habíamos resuelto su expediente, y ha pagado de los primeros además, 60.000 euros, que había recibido unos 12.000, 14.000 euros de enseres también por la comunidad autónoma, porque era de dinero del Estado, que tenía resuelto ya el expediente de la comunidad autónoma de 30.000 euros, que había recibido 100.000 euros del seguro, o sea, que había cobrado en total, hay algunas ayudas del ayuntamiento de los Llanos de Aridane, en total 220.000 euros, y decía en un medio de comunicación hace 2 meses y medio, 3 meses, justo antes, la semana antes de las elecciones municipales, insulares y autonómicas, que no había recibido ayuda. Entonces, en fin, solamente de la delegación hemos resuelto 35 millones de euros en ayudas de 60.000 euros a los afectados, ¿no? O sea que eso es al final, si no creen a quien tiene el conocimiento, y se han movilizado 640 millones de euros. Nos vamos. 640 millones en total. Gracias en la por isla de La venir. Palma. Buenos días. Muchas gracias.